Saludos, su servidor José Dávila. En esta ocasión quiero grabar un podcast, el cual voy a titular Religión versus la ciencia. Bueno, para empezar de inmediato, eh, quiero comenzar diciendo que, que lo que hoy conocemos como religión, en realidad es la forma primitiva de hacer ciencia. La forma primitiva de hacer ciencia. Nuestros antepasados muy lejanos, miles de años atrás, cuando, cuando los comienzos de la civilización y antes de los comienzos de la civilización, hay vestigios de que, por ejemplo, antes de los sumerios, eh, lo- los sumerios están considerados como las primeras personas en civilizarse. Hay vestigios que antes de los sumerios, por allá por Turquía y por otros lugares, hubieron personas, grupos que hacían cierto tipo de ritos religiosos. Se han encontrado templos muy antiguos, de 10.000, 12.000 hasta 15.000 años de edad. Por lo tanto, todavía antes de los sumerios, los cuales están considerados como la primera civilización, bueno, hay debate porque también se piensa que acá en Bolivia, entre Bolivia y Perú, lo que se llama la ciudad de Tiahuanaco, una ciudad también antigua, de aproximadamente entre 10.000 a 15.000 años de edad, también se piensa de que ellos pudieron ser la primera civilización. Bueno, la ciencia y la arqueología, según sigue descubriendo nuevos asentamientos en el mundo, pues sigue modificando estos datos. Por el momento, la ciencia también, como bien hemos dicho, la ciencia moderna, su raíz es la ciencia primitiva, la que hoy conocemos como religión. Por lo tanto, tiene patrones iguales, es dogmática. La ciencia es dogmática y, y como ustedes han podido ver, hay muchos datos nuevos que se supone que relevan los datos antiguos, pero sin embargo, la historia oficial se mantiene todo por esto mismo, por los dogmas, por intereses ocultos y por agendas de parte de aquellos que tienen la voz para cambiar la historia, pero sin embargo prefieren guardar silencio. Bueno, la ciencia antigua, la que conocemos hoy como religión, comenzó ¿verdad? Con los primeros seres humanos, cuando empezaron a cuestionarse cómo y por qué sucedían las cosas. Por ejemplo, las inclemencias del tiempo, una nevada, una tormenta de arena, una tormenta de agua, un huracán, unas inundaciones. Todas estas cosas arrojaban preguntas a, al cerebro no tan lleno de información como el de nosotros. Estamos hablando de miles de años atrás, estamos hablando de personas hasta antes de los sumerios que no tenían registros históricos, que no tenían ciencia acumulada como hoy en día la tenemos nosotros. Por lo tanto, al ellos no tener información comparable a lo que ellos veían, tenían que asignar a todos esos eventos una causa. Y la causa resultó por consenso mundial, y no es que se pusieran de acuerdo, sino que pues, hemos visto que el ser humano llegó a las mismas conclusiones a nivel mundial, en que todos estos fenómenos eran causados por una fuerza sobrenatural a la cual llamaron Dios o dioses. Porque aunque el título de este podcast lo titulé, valga la redundancia, la religión y la ciencia, cuando me refiero a religión lo digo en términos generales. Sabemos que hay miles de religiones, algunas monoteístas y otras politeístas.
para los que me están escuchando que no entienden ciertos términos, como por ejemplo el que acabo de mencionar, o los que acabo de mencionar, el monoteísmo es aquella creencia en un solo Dios. El politeísmo es la creencia en múltiples dioses, en varios dioses. Bueno, así los antepasados resolvieron los problemas del hambre, lo veían como un castigo, alguna calamidad natural, un tsunami o un terremoto, algún meteorito que se desintegrara al entrar a la atmósfera y entrara así ya desintegrado, pero en partículas, y cuando veían esos pedazos de piedra con fuego cayendo, lo veían como un castigo ¿verdad? Del cielo. También estamos hablando de los tornados, los eclipses. Todas estas cosas eran asociadas a una deidad. A las estrellas se le pusieron nombres de dioses. En fin, esto era la ciencia primitiva. Las religiones eran ciencia primitiva. Ahora bien, todo en la vida va evolucionando, desde nosotros los hombres hasta el conocimiento. Bueno, nosotros los hombres vamos evolucionando por mutaciones y por distintas variables. El conocimiento va evolucionando por la acumulación de evidencia, de información. ¿Cómo es que entonces el hombre comienza a evolucionar en su pensamiento? ¿Cómo es que la ciencia primitiva, que hoy llamamos religión, va quedando de un lado y va adquiriendo otra postura como la que vemos hoy, donde la explicación de todos esos fenómenos, hasta la muerte misma, todos los fenómenos de la antigüedad que no tenían explicación, el envejecimiento, que por qué los niños salen varones o salen hembras, antes era relacionado con la luna y bueno, un montón de cosas, mucha superstición, que si maldiciones, que si espíritus. ¿Cómo el hombre salió de eso, abandonó esas ideas y adopta una postura nueva, escéptica a las supersticiones pasadas? ¿Cómo es que esto sucede? Bueno, para los judeocristianos, para los judeocatólicos que me están escuchando, es importante que ellos sepan, antes de que avance, es importante que ellos sepan que en los comienzos del mundo, ellos no eran los únicos en este planeta. O sea, el planeta tal como lo conocemos existía para los tiempos que sugiere la Biblia. Australia estaba donde está. Asia estaba ¿verdad? Donde están los chinos, los Japón, China, India, las Américas. Y todos estos lugares estaban poblados. Todos estos lugares tenían culturas con sus propias creencias, sus propios textos sagrados, sus propios ritos, sus propias religiones, sus propias ciencias. Por lo tanto, es importante que sepan que en el tiempo que hablamos, ¿verdad? El que mencionamos de la ciencia primitiva, el tiempo de las religiones originales, este era un tiempo de dioses. Era un tiempo donde el ser humano en general creía en dioses. Ahora, cuando hablamos ¿verdad? de la humanidad, de los habitantes de este planeta, tenemos que referirnos a una minoría, porque en este planeta está compuesto de 70% de agua, o sea que la gran mayoría de este planeta es agua, es un mundo marino, un mundo habitado por especies marinas. El resto, el 30% es tierra, y lo habitamos, ¿verdad? La fauna, la flora y el reino de Homo sapiens, ¿verdad? De humanos. Si vemos en el mundo marino, al igual que el mundo aviario, no vemos las criaturas de ambos reinos
adorando dioses, creando templos o destruyendo el medio ambiente para modernizar su hábitat. No, están íntegros, el océano, el mar, el mundo marino está íntegro. Y ahí están las especies viviendo de manera natural, al azar y siguiendo la cadena alimenticia. Sin embargo, nosotros, los habitantes del 30% restante, con un cerebro más desarrollado, gracias a las proteínas que comieron nuestros antepasados homínidos. Entonces, a pesar de tener un cerebro desarrollado, hacemos cosas vergonzosas como adorar a dioses. Pero eso fue parte del progreso del cerebro. Como bien dije, nuestros antepasados tenían un cerebro pequeño. Estamos hablando ya de antes de que el hombre caminara erguido. Tenía un cerebro pequeño, era vegetariano, se alimentaba de frutas silvestres. Y por algún cataclismo, por alguna situación, ¿verdad?, que haya ocurrido en el mundo, se vieron obligados a cambiar de dieta para subsistir. Probablemente, como bien le dije, un incendio o algo, algún meteorito que cayó, no sabemos, pero algo obligó a nuestros antepasados a cambiar la dieta vegetariana por volverse carnívoros. Algo los obligó a salir de los árboles y a caminar erguidos. Al comer carnes, empezaron a obtener proteínas. Y los hijos de generación en generación, de generación en generación, ya con estas proteínas en la sangre, en el ADN, fueron mutando hasta llegar a un cerebro más grande gracias a las proteínas que comieron nuestros antepasados. Y gracias a este cataclismo que ocurrió por casualidad, o cualquiera que haya sido lo que sucedió, gracias a eso, usted y yo podemos razonar y pensar y analizar estos temas. Si no fuéramos como el mundo marino, al azar, sin un propósito, como los meteoritos en el espacio, ahí al azar, sin un propósito, fuéramos así fuimos y así podemos volver a ser. Todo tiene que ver con el medio ambiente, con lo que comemos, y lo que comemos, aunque muchas personas lo niegan, tiene que ver con las mutaciones del cuerpo. Para que usted tenga un ejemplo, porque lo que puede ser beneficioso para nosotros, un accidente que pueda ser beneficioso para nosotros, también puede ser un accidente que sea perjudicial para la raza humana. Por ejemplo, algún químico, por ejemplo, el plomo se ha asociado con incrementar las posibilidades del autismo. Bueno, pues ahí estamos viendo cómo el ser humano va evolucionando. En esta ocasión, ahí está dando un giro de 360 grados, porque entonces el cerebro minimiza sus funciones. Vemos la enfermedad del Alzheimer, que todavía no se ha podido determinar qué produce esa enfermedad. Pero es una enfermedad que ya está en el ADN y está afectando de manera perjudicial la evolución. El síndrome de Down. Imagínense que surgiera un cataclismo y solo los del síndrome de Down sobrevivieran. Esa sería la nueva especie. Ya no tendrían razonamiento, o no lo tendrían como lo tenemos nosotros, y regresaríamos hacia atrás. Entonces, con ese ejemplo, quiero explicar cómo los factores ambientales, lo que comemos, la dieta, o más bien perjudican o benefician la evolución del hombre.
como bien le acabo de mencionar, y valga la redundancia, nuestros antepasados, por algún hecho que desconocemos, que la ciencia desconoce, por algún hecho al azar, nuestros antepasados abandonaron los árboles para irse en busca de alimentos. Muchos murieron por no adaptarse a los cambios. Otros en el deseo de búsqueda, de comer, de persistir, intentaron caminar erguidos, mirar hacia el frente, y esos intentos fueron creando cambios después de generación en generación. Bueno, explicando eso es superficialmente lo que he aprendido. No estoy leyendo, estoy hablando de mente, estoy haciendo un resumen de lo que he aprendido desde que yo mismo dejé la religión, y a eso vamos. A eso vamos, a explicar cómo el ser humano va abandonando las supersticiones antiguas, la ciencia primitiva, para comprender el mundo mejor, porque ya ciertas ideas primitivas no son compatibles con el mundo real, el mundo moderno que vemos. Ese fue mi caso, pero es el caso de los primeros padres de la ciencia. ¿Cómo ocurre este fenómeno de abandonar la ciencia primitiva? ¿Cómo es que la ciencia primitiva va evolucionando? Bueno, como les acabo de decir, como fue mi experiencia, muchas personas de todo el mundo, no solo de la religión judeo-católica o judeo-cristiana, sino de todas las creencias, tanto del hinduismo, del confucianismo, religiones nativas como de Australia, de Asia, todas las culturas orientales, los egipcios, bueno, en fin, todos, los griegos, romanos, todos y cada uno de los miembros de estas religiones, de estas creencias, fueron evolucionando. Bueno, no todos. Algunas personas empezaron a comprender que lo que les habían heredado sus antepasados, las creencias que les habían heredado, ¿verdad?, en cuestión de los dioses, de las reglas de estos dioses, de la guía de vida que proporcionaban estos supuestos dioses, era incompatible con ya la realidad de estos seres, a los que llamamos los padres de la ciencia. En Grecia vemos muchos filósofos importantes. Vemos también a Aristóteles, Sócrates, Platón. En India vemos a Buda, aunque Buda no fue un científico, pero comprendió que lo de los dioses era un mito, y todavía con un espíritu religioso, pero ya más científico y menos supersticioso, empezó a crear un tipo de filosofía donde el ser humano es su propio Dios, donde el ser humano es responsable de sus actos y de su destino. Y eso pues se creó una religión que hasta hoy en día pues persiste. Pero en realidad el budismo, en términos generales, es un tipo de ateísmo. Es un tipo de ateísmo. Es una religión, pero es una religión atea. Como hemos dicho, los filósofos griegos, que en algún momento fueron religiosos, que crecieron leyendo la Odisea de Romero, creyendo en Zeus, en Heracles, en Afrodita, en todas esas diosas y dioses del Olimpo. Todos ellos poco a poco se dieron cuenta que todo era un mito, que era falsedad, que eran estrategias, ¿no?, de las grandes élites de las civilizaciones para controlar la pobreza no espiritual, la pobreza intelectual de la población. Mantenerlos ignorantes era una ventaja para la élite intelectual y para poderlos dominar. Y eso todavía lo vemos. Todavía es una estrategia
que persiste y que funciona. Y que funciona. Y lo sé porque actualmente yo, que soy un ateo, me siento con mucha ventaja en conocimiento a como yo era algunos años atrás cuando era un judío religioso. Entonces, si aplico esto con otras personas que son religiosas actualmente, me siento aventajado y pudiera tomar parte en los planes de esta élite de controlar a las personas. Si yo quisiera, pudiera montar mi propia iglesia, mi propia religión, y darle a las personas lo que ellos quieren y engañarlos y hacerme de dinero con ellos, controlar sus vidas. Pero eso no es eso no está en mí, no está en mi sangre, no está en mis ideas. Desde esa perspectiva tengo mi ética y mi moral, y no, al contrario, lo que quiero es difundir y compartir estos conocimientos con los creyentes que me escuchan, a ver si puedo salvar muchos de ellos de esas ideas arcaicas, de enfrentar la vida con la realidad y de prepararlos para una muerte tranquila y en la verdad, porque muchas de las personas que le tienen miedo a la muerte se apoyan en la religión para apaciguar ese miedo. Entonces todo esto es un proceso del cual yo estoy dispuesto, ¿ves?, a ayudar a muchas personas a enfrentar esa realidad que todos tenemos. Pero bien, sin salirme mucho del tema. Así es que comienza la ciencia. Personas de todas las culturas, de todas las religiones, de India, de Australia, de China, de Japón, judíos, romanos, griegos, personas independientes comienzan a cuestionar sus creencias. Comienzan a cuestionar, ven acá, si hay un Dios que supuestamente nos protege, ¿por qué hay hambre? ¿Por qué hay gente muriendo? ¿Por qué no nos protege? ¿Por qué viene otro imperio más fuerte que nosotros, con otros dioses, y nos ganan? ¿Que el Dios de él es más fuerte que el de nosotros? Pero vemos también que este imperio que nos ha conquistado también tiene sus problemas, y aparentemente el Dios de ellos tampoco los escucha. Entonces empiezan muchos cuestionamientos normales, cuestionamientos humanos, y la persona termina concluyendo de que en realidad no hay ningún Dios que proteja un ejército. De hecho, es una aberración pensar que un Dios que supuestamente es bueno dirige un ejército o que le gusta la guerra. Yo creo que eso no encaja con un Dios amoroso, como nos intentaron vender a nosotros, los que procedemos del judio-catolicismo. Y en muchas religiones también, en muchas religiones, en muchas culturas, también se promovía un Dios que supuestamente era amoroso y protector, pero a la misma vez era castigador. O en el caso de los politeístas, dioses que eran amargos, eran iracundos y castigaban a los seres de esa cultura. Pues nuestros antepasados, los que podríamos llamar los padres de la ciencia, fueron abordando todas estas cuestiones y se dieron cuenta que en realidad no existían tales dioses, que se dieron cuenta que en realidad para que ocurriera un eclipse tenía que pasar algo más. Se dieron cuenta que una tormenta de arena se formaba de la nada. Se dieron cuenta que una inundación o una sequía pasaba también al azar y que habían otros factores. En fin, se dieron cuenta que no existía Dios, que no había una fuerza sobrenatural que planeara y que diseñara todos estos acontecimientos, como los volcanes, una erupción de un volcán, un meteorito que estalle con la tierra,
una enfermedad, una sequía. Ellos comprendieron que nada de eso pertenecía a un plan o a un diseño y que todo era al azar. Por lo tanto, cuando encajaron todas esas conclusiones en el mundo, se dieron cuenta que el mundo en general funciona al azar, que en realidad no había que hacerle sacrificios a los dioses para conseguir un buen cosecho, para conseguir la lluvia, para apaciguar la ira de los dioses o para conseguir una bendición. Todo eso era absurdo, era mentira, y el mundo no funcionaba con esos mecanismos, no funcionaba así. Al darse cuenta de eso, todas estas personas de distintas culturas simultáneamente y sin tener contacto uno con otro, cada uno por su lado empezó a buscar respuestas de cómo funcionaban las cosas, cómo pasaban las cosas, por qué, cómo y dónde. Empezaron a hacer sus anotaciones, se empezó a acumular conocimiento. Si había alguna persona que en su vida lograba acumular mucho conocimiento y muchos datos, al morir se lo heredaba a otra persona y esa persona partía desde los resultados que había encontrado su maestro y por ahí seguía. Así fue que la ciencia poco a poco fue surgiendo. En el caso del occidente, la ciencia encontró muchos problemas en algunos ámbitos, en algunos tópicos. Y me refiero cuando el Imperio Romano estaba en su mayor apogeo, que quiso controlar a todos sus territorios con dogmas. Y posteriormente lo que se convirtió en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica en el periodo del oncurantismo, siempre tengo problemas al mencionar esa palabra, eliminaba a aquellos intelectuales o libres pensadores que hablaran algo que pudiera poner en peligro las creencias o los dogmas de fe de la iglesia. Cualquier científico, cualquier libre pensador que dijera algo era considerado como un hereje, un apóstata, y lo acusaban y lo ponían en la corte de la Inquisición y no salían de allí, vivos no salían. Bueno, a Galileo lo pusieron en arresto domiciliario. A otros los hacían retractarse públicamente para devolver otra vez la fe en la iglesia. Sabemos que Copérnico hizo muchas observaciones de cómo la Tierra se movía alrededor del Sol. Galileo culminó, ¿verdad?, con los estudios de Copérnico y a partir de Galileo, entonces otros científicos siguieron trabajando a partir de las ideas de Galileo. Y para hacer la historia larga corta, hasta nuestros días hemos llegado a comprender el mundo de muchas maneras, que hasta la misma religión depende de la ciencia. Los grandes líderes religiosos no se meten en un templo a orar cuando tienen un cáncer o alguna enfermedad con probabilidades de curarse. No van y le piden a un Dios. Terminan en manos de la ciencia.
terminan en manos de la ciencia. Inclusive, el mismo Papa, en esta ocasión el Papa Francisco, depende de la ciencia y no cree en Dios, no confía en Dios. Un ejemplo que les puedo dar es, si confiara en Dios, no andaría en un papamóvil con cristales de plexiglas a prueba de balas. No hace como el maestro de las escrituras, Jesucristo, el cual es otro tema, ¿verdad? No creemos en la existencia de Jesucristo, de que haya existido, pero no vamos a entrar en ese tema ahora. Pero como ex religioso conocemos las escrituras y sabemos que hay una parte en el Nuevo Testamento donde supuestamente Jesús entra en un burrito a Jerusalén y no tenía protección alguna como lo tiene el Papa Francisco. Confía en la ciencia, confía en, ¿verdad?, las armas que tienen sus guardaespaldas. Entonces, eso para ponerle un ejemplo. De hecho, irónicamente, esta misma iglesia que declaraba a todos aquellos libres pensadores de herejes, a los científicos, hoy en día es la misma iglesia la que está comentando cosas que en el pasado, si las hubiese comentado otro, terminaban en la hoguera o torturados de la manera más frívola por la Santa Inquisición. Hemos visto expresiones del Papa hablando sobre, ¿verdad?, de la narración de Adán y Eva y del Jardín del Edén, de que en realidad eso es un mito, una fábula, cosa que es cierto, pero ahora lo admiten. También hemos escuchado al Papa hablando de que el infierno no existe. Ya ha hecho expresiones de que la Virgen más adorada de todo el mundo, la Virgen de Guadalupe de México, de que tampoco existe, que exhortando a los mexicanos que abandonen esas creencias. Entonces, poco a poco, el Papa, poco a poco la Iglesia va develando su ateísmo y transformando la mentalidad de los feligreses paulatinamente de una creencia ateísta al humanismo. Ellos quieren permanecer en el poder, ellos quieren todavía seguir siendo líderes de 1.000 millones de personas, pero ¿cómo hacerlo si se declaran ateos abiertamente ahí de cantazo? No, entonces ellos lo que están haciendo es transformando las mentes de las personas poco a poco, pero manteniendo el liderato. Cada vez que, por ejemplo, el Papa Francisco hace una expresión como estas que les acabo de mencionar, donde en un pasado se mataba a todo aquel que dijera algo así, ahora cada vez que el Papa las dice, la gente le aplaude. Bueno, sabemos que en realidad, y se lo digo yo, que también antes de practicar el judaísmo fui católico. Sabemos que los católicos no leen la Biblia, no la conocen. Lo que saben de la Biblia es lo que Hollywood les ha mostrado en las películas en Semana Santa. Entonces, prácticamente el catolicismo, que es una religión romana, por eso se dice catolicismo apostólico romano, el catolicismo en realidad no tiene fe en la tradición hebrea, en la tradición judío-católica, sino la fe en la Santa Sede del Vaticano. Eso es todo el catolicismo. Todo lo que diga el Vaticano es infalible y ahí siguen como robots. No hay manera de pensar opuesto a lo que piense el Vaticano. Y de esto está sacando provecho, valga la redundancia, el Vaticano. Entonces, por eso están poco a poco cambiando. Recientemente el Papa Francisco estuvo aquí en Filadelfia, y por ahí ustedes lo pueden buscar en Google,
donde el mismo Papa dice que Jesucristo fue un fracaso en la cruz. Entonces, poco a poco, el Papa, que me alegro, honestamente me alegro que eso esté pasando. Como ateo, me alegro que poco a poco el Papa ya esté encaminando la fe al humanismo. Está bien, mira, estoy de acuerdo con eso. Pero lo importante es vencer todas esas creencias arcaicas. Sabemos que el Vaticano también tiene varios observatorios. De hecho, creo que hay uno mismo por ahí cerca del Vaticano. Y hay sacerdotes jesuitas constantemente estudiando el universo. Son científicos. En realidad son ateos, aunque tú los ves con su camisa negra y su cosita blanca ahí en el cuello de la camisa. Y se ofrecen una misa, pero en realidad son ateos, ya ellos son ateos. Es un disimule. El Papa ya también es ateo. También todo eso de ir por ahí, ya eso es tradición. Pero en realidad ya lo del Papa ya es otra cosa, ya es gobernar. Acuérdense que el Vaticano es un estado ya para las Naciones Unidas. Es gobernar la mente de 1.000 millones de personas. 1.000 millones de personas que muchas de ellas trabajan en posiciones del gobierno. Personas que también nos gobiernan. Hay muchos presidentes, gobernadores católicos. Entonces, de cierta manera, el Papa pues retiene ese poder. El Papa, de cierta manera, interviene muy poderosamente, más de lo que la gente se imagina, en las decisiones del mundo. Entonces, pues ya eso es lo que se ha vuelto prioridad para el Papa, para el Vaticano. Ya lo de la fe, ya poco a poco lo están desmantelando. Y a eso es que se está moviendo el mundo. Ya la ciencia prácticamente ha arrinconado la fe, ha dejado la fe de un lado, y ya la fe no tiene a dónde recurrir. Uno de los mitos que tienen los creyentes es que la ciencia se ha dedicado a desmantelar la fe, y no es así. La ciencia sigue siendo la misma ciencia primitiva que ustedes llaman religión. Lo que pasa es que evolucionó. Entonces no es que la ciencia se dedica a desmantelar la fe, sino que la ciencia en su momento dado abandonó la fe y cogió otro rumbo. Entonces, el que es científico no es científico con la prioridad de desenmascarar o desmantelar las creencias de otros. No. Ellos llegan a sus conclusiones basadas en observaciones, en medir, en cuantificar, en analizar, en racionar el mundo que vemos, en obtener evidencia, acumular evidencia del mundo que vemos, sin pensar en que el motivo que los mueve a buscar esa respuesta no es desmantelar la religión. Ya ellos desmantelaron la religión en sus vidas antes de comenzar a progresar en la ciencia. Eso que quede claro. Por ejemplo, este servidor, aunque yo no soy científico, nada, yo no soy nadie, yo soy un ciudadano normal, con unos pocos conocimientos, soy muy escéptico, inclusive hasta para la ciencia. Y de hecho la ciencia es así, hay que ser escéptico. Sabemos que la ciencia cambia, los pensamientos, la documentación. Lo que se puede pensar hoy en día, en 10 años puede cambiar según se siga acumulando información. Y eso ha pasado. ¿Cuántas veces nos han dicho que la cafeína es mala y de momento nos dicen que es buena? O que el huevo subía el nivel de colesterol de las personas y que jugaba un papel maligno.
en cuestión ¿verdad? De los el colesterol malo de las personas. Ahora se descubrió que no tiene nada que ver. Entonces, así la ciencia, según la ciencia no se mantiene estática, que llega a un punto y ya vamos a hacer un dogma y ya nada más que hablar de eso. No. La ciencia sigue progresando, se sigue investigando, se sigue cuestionando lo mismo que ya concluyó otro. Se reproduce los hallazgos de otros. Si no se pueden reproducir, entonces hay un problema. Ahora, si ya todo el mundo puede reproducir los mismos hallazgos de otros científicos, entonces se vuelve entonces ciencia oficial. Así es la ciencia. La religión se mantiene estática. Los que no abandonaron la religión y progresaron, y hoy vemos en día personas que todavía siguen pensando que el mundo funciona con sacrificio. Vemos personas que piensan que las mulas hablan, que las serpientes hablan, que el mundo se hizo en 6 días y que la narración incoherente del Génesis, donde se explica la creación de una manera ilógica, pues las personas dan eso por un hecho. Pues estas personas pues no evolucionaron, se quedaron en la ciencia primitiva, y sus ideales no son compatibles con el mundo moderno, aunque ellos traten de adaptarlo, no son compatibles. Entonces, cuando un creyente y un religioso se paran, vamos a decir, en el Gran Cañón, los dos a mirar así hacia el horizonte, los dos van a ver cosas distintas, van a ver el mundo de manera distinta, aunque el mundo que tienen de frente es igual. El creyente, y he escuchado agnósticos que dicen que ellos creen en Dios no en el Dios de las religiones, sino que creen en un creador, no por fe, sino por experiencias místicas que han tenido y por la lógica. Ahora, ¿qué experiencias místicas son esas? Porque todos somos seres humanos, tenemos la misma experiencia. Como bien les dije, si nos paramos frente al cañón de Colorado a mirar hacia el horizonte, la experiencia que vamos a tener es la misma. Ahora, de que si viene una brisita y me da por el oído derecho, yo voy a verlo como una brisa que me dio en el oído derecho. Quizá la persona creyente lo va a ver con una experiencia mística de un espíritu que le habló, o qué sé yo, cualquier cosa que quiera proponer. La vida se ve de distintas maneras. Entonces, por lo general, el creyente tiene una visión de la vida deformada, muy deformada. Como bien les dije, todavía piensa que hay un ser invisible en el cielo, que hay que orarle para que influya en nuestro destino, para que nos envíe agua en tiempos de sequía, para que pare el hambre, para que nos protejan. Hay personas que le rezan a santos. Bueno, hablando de los católicos, van a una tienda de botánica y compran un santo, ¿verdad? Y ahí le prenden una vela y que los va a que proteger. Entonces es una visión deformada de la vida, pensando en que seres invisibles, en que los muertos, personas que murieron, todavía tienen influencia en el mundo, y no solo influencia natural, sino influencia sobrenatural. Personas que murieron, que supuestamente pueden protegernos, proteger nuestro hogar, bendecir nuestro hogar. Todos esos son mitos. Los dioses de las religiones son mitos, y la ciencia se ha logrado gracias a personas de todas las religiones, judíos, cristianos, hindúes, las religiones asiáticas, ¿verdad? De religiones mongólicas, ya dígase, ¿verdad? Los chinos, los japoneses, los australianos, los suramericanos, de todo, en general, seres humanos en general que abandonaron sus creencias porque en su momento las cuestionaron y concluyeron que era todo un mito. Entonces empezaron a buscar respuestas reales, y gracias a esas personas hemos llegado a la ciencia de hoy. Por ejemplo, el judaísmo
el judaísmo es una religión que ya está a punto de desaparecer. ¿Por qué? La mayoría de los judíos somos ateos. La mayoría de los judíos somos ateos, eso hay que decirlo. Y seguimos diciendo que somos judíos porque conocemos nuestra historia ancestral. Muchos de nosotros sabemos el timo que le dieron a nuestros antepasados, por ejemplo, hasta en tiempos de Nehemías, el gran timo de ¿verdad? Cuando nace la religión judía, aquella conferencia, aquella, ¿cómo diríamos? Sí, vamos a decirlo, la gran conferencia, la podemos llamar, mencionada en Nehemías 8, donde la gran élite de judíos proponen la Biblia y las creencias que hoy creemos. Y ahí usted lo puede leer en Nehemías 8, cómo los judíos de la dispersión, los que fueron exiliados por Nabucodonosor a Babilonia, y los judíos que nunca fueron exiliados, que permanecieron en Jerusalén por todo el tiempo que duró la dispersión, que bien pudieron haber sido 100 años, no 70 como dice la Biblia. Ninguno de esos dos bandos conocía de Moisés, ni de Yahvé, ni de Jehová, ni de templo, ni nada. No. Fueron esta gente de la gran élite, ¿verdad? De Nehemías, Esdras y un grupito más, ¿verdad? Que ellos llamaron los levitas, que vinieron con unos textos sagrados que nadie conocía, con unas tradiciones sagradas, y las impusieron hasta por la fuerza, como leemos en Nehemías 13:25. Entonces, nosotros los judíos sabemos cómo nació nuestra fe. Fue impuesta, fue desde los tiempos de Nehemías, desde la dispersión. Todo eso que propone Nehemías es incierto, es solo textos que se creyó por fe. Todo eso del Éxodo y, ¿verdad?, todo lo que habla la Torá, todo eso es por, ¿verdad?, se cree por fe. Pero sin embargo, nuestros antepasados judíos, después de esta gran asamblea, que era la palabra que estaba buscando ahorita, después de la asamblea de Nehemías 8, donde nace el judaísmo y nace todas estas creencias, donde se construye el primer templo, que la tradición dice que es el segundo, pero en realidad es el primero y el único. Todo esto nace, se impone por la fuerza, pero no tarda mucho cuando nuestros antepasados empiezan a cuestionarlo. Empiezan a cuestionar dónde está este Dios Jehová o Yahvé de las escrituras de Nehemías. ¿Dónde está? Que no nos protege. Mira, estamos bajo el dominio de los persas, ahora llegaron los griegos con Alejandro Magno, y ellos, ¿verdad?, alardeando de su dios Zeus. Y nada, no hay un Dios que nos proteja, no hay un Dios que nos libere. Estamos pagando tributos primero eran a los persas, ahora estamos pagando tributos a los griegos, después a los romanos, al mismo tiempo también pagándole tributos al templo, ¿verdad? Y el tributo esos son impuestos, los taxes. Entonces, nuestros antepasados estaban llenos de taxes por todos lados, de impuestos. Porque eso del diezmo, de los tributos, eso eran impuestos. Entonces, eso traducido al lenguaje moderno, eran impuestos, eran taxes. Entonces, pagándole taxes a los griegos, al templo, miren, era cuesta arriba. Entonces, nuestros antepasados decían, ¿dónde está el Dios? El Dios de Nehemías. ¿Dónde está? Y peor aún, cuando vinieron los romanos, ¿verdad? Con el emperador Vespasiano. Bueno, no era emperador todavía. El general Vespasiano, su hijo Tito, cuando destruyeron el templo. Y lo hicieron, ¿verdad?, en favor de sus dioses, ¿verdad?, de Zeus, de Mitra. Lo destruyeron sin ningún temor, en favor de sus dioses. Lo que fue un triunfo ¿verdad?, en el caso de los romanos, de Júpiter. Los romanos tenían la habilidad de adoptar los dioses de los territorios conquistados. Ellos habían adoptado a Zeus, le habían cambiado el nombre a Júpiter. Entonces, en el nombre de Júpiter, en honor a Júpiter, destruyeron el templo
de nuestros antepasados judíos. Entonces nosotros conocemos nuestra historia y por eso somos ateos. Nosotros sabemos que no hay un Dios, no hay un Dios que nos proteja, no hay un Dios que influya en nuestra vida. Eso no existe. Nuestros antepasados del holocausto lo saben. Por ejemplo, hay una pared, de verdad, que se encontró, ¿verdad? Donde estuvieron, ¿verdad? Nuestros antepasados ahí ah, en estas barracas de exterminio. Y, y en la pared decía, si existe un Dios en el gran juicio, seré yo el que tendré que perdonarlo por todo esto. O sea, que ese Dios es el que me tiene que pedir disculpas a mí y no yo a él por todo esto que hemos padecido. Entonces, no hay un Dios que influya. Mira, la tierra de Israel, que tratan, ¿verdad? Los sionistas tratan de proponer de que el que ellos hayan tomado la tierra de Israel otra vez es cumplimiento de una profecía. No, eso somos nosotros los que logramos por medio de la mentira, porque el sionismo logró tener esa tierra para atrás, y no para atrás porque estos no son los judíos bíblicos. Los judíos bíblicos, nuestros antepasados eran semitas. Estos son anglosajones, son ¿cómo diríamos? Son europeos, cubitos de ojos claros, blanquitos. Y basándose en la Biblia, han cogido a la humanidad de pendejos. Así que eso no es ningún cumplimiento de ninguna profecía. Nosotros los judíos lo tenemos muy claro. Y por eso somos ateos. Y ya para terminar, lo que estamos viendo y las predicciones son que conforme sigue avanzando la ciencia, conforme siguen las escuelas teniendo más apertura a enseñar, ¿verdad?, ciencia y evolución, ya para el año 2050 las religiones ya serán cosa del pasado. De hecho, llegará el momento en que una persona con mentalidad religiosa sea considerado una persona con demencia, y probablemente sean pacientes de psiquiatría. Lo que debería estar pasando ahora, pero vergonzosamente todavía no se considera como una demencia, ¿verdad? El que crea en un adulto que crea en Mickey Mouse o en Superman, lo consideran como un demente, pero que crea en el hombre invisible, ¿verdad?, en ese Dios de las religiones, no lo consideran como un demente. Pero eso no va a tardar mucho, eso va a suceder, en que este tipo de personas sean considerados pacientes psiquiátricos. Bueno, hasta aquí este tema de, ¿verdad?, religión versus ciencia. Espero haberle explicado en términos generales, ¿verdad?, lo que prometía el título. Antes de despedirme, como bien le he dicho, yo no soy un científico. He hablado en términos generales, ¿verdad?, dentro de lo que yo he aprendido. Probablemente hayan algunos asuntos que he hablado que se puedan afinar más por una persona que sea más experta que yo. Pero en realidad he tratado de hablar en un lenguaje común, fácil de entender, para una audiencia común. Así que, bueno, sin más, hasta la próxima. Espero que les haya gustado este audio. Si les gusta, por favor, compártanlo. Y además, aquí en este playlist, el cual llamé Ateísmo Blasfemo, hay otros temas que les podría interesar. Apoye mi trabajo, por favor. Si les gustó, compártelo con sus amistades, para motivarme a mí a seguir haciendo estos videos y estos audios. Bueno, pues sin más, hasta la próxima y que tenga un buen día.